Cada mes, si prestamos atención a las noticias internacionales, veremos al menos un incidente desastroso o casi desastroso provocado por una multitud de personas atrapadas. Pero, ¿y si pudiéramos predecir el caos antes de que ocurra? Usando, simples cuadrículas y matemáticas. Es una premisa audaz, desde luego. Muy audaz. Bienvenidos a todos los que nos escuchan hoy. Es un verdadero placer tener a nuestra comunidad de curiosos aquí para una nueva inmersión profunda. Siempre es un placer. Hoy tenemos una misión sumamente interesante por delante. Vamos a desentrañar un documento de investigación detalladísimo titulado FAST, Floor, Field and Agent-Based Simulation Tool. Que viene a ser una herramienta de simulación basada en agentes y campos de suelo, para traducirlo un poco. Exacto. Es un trabajo desarrollado por los investigadores Tobias Kretz y Michael Schreckenberg de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es entender cómo la ciencia está intentando meter algo tan absolutamente impredecible como el comportamiento de una multitud humana, pues dentro de un modelo informático. Que se dice pronto. Ya te digo. Confieso que, como apasionada de estos temas, la arquitectura técnica detrás de este simulador me resulta fascinante. O sea, es casi como asomarse a una bola de cristal basada en algoritmos. Y esa fascinación está completamente justificada porque el intento mismo de cuantificar lo inabarcable es una proeza. Yo reconozco el enorme mérito técnico de la investigación, por supuesto. Pero hay un pero. Siempre hay un pero. Si conectamos estas ecuaciones con el panorama general de la psicología humana, la pregunta que surge de forma natural es si realmente se puede reducir nuestra naturaleza, con todos sus pánicos repentinos, impulsos irracionales y rarezas, a un sistema de matrices matemáticas. Claro, el factor humano. Eso es. A lo largo de esta conversación, creo que vamos a descubrir que la gran paradoja de la simulación es que, para entender el caos fluido del pánico, la ciencia primero tiene que forzarnos a entrar en cajas rígidas y predecibles. Y esa línea entre el modelo perfecto y la realidad caótica es extremadamente fina. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, para entender cómo hemos llegado a esas cajas rígidas, creo que merece la pena repasar un poco el contexto histórico que nos plantea el texto. ¿De dónde venimos, digamos? Exactamente. Durante décadas, entender cómo se mueven las multitudes ha sido el gran dolor de cabeza para arquitectos y planificadores urbanos. Hace mucho tiempo, todo esto se calculaba a mano, con estimaciones muy básicas sobre tiempos de evacuación. Que a menudo resultaban trágicamente erróneas. Trágicamente erróneas, sí. Con la llegada de los primeros ordenadores, pasamos a los modelos hidrodinámicos. Básicamente, trataban a las multitudes como si fueran agua fluyendo por una red de tuberías. Y el problema evidente de tratar a las personas como agua es que el agua no tiene instinto de supervivencia. Claro. Si imaginamos un atasco tremendo a la salida de un estadio de fútbol, la dinámica de fluidos falla estrepitosamente. El agua no se detiene a atarse los zapatos, no tropieza. Ni mucho menos, entra en pánico buscando a un familiar en dirección contraria. Efectivamente, los fluidos siguen las leyes de la física clásica sin cuestionarlas. Los seres humanos bajo altos niveles de estrés rompen constantemente esas reglas. Por eso mismo la ciencia tuvo que evolucionar. Pasamos a los modelos de red y finalmente llegamos al enfoque que utiliza este sistema FAST. Es un modelo microscópico basado en agentes. Agentes individuales. Eso es, ya no somos un río continuo, somos individuos tomando decisiones. Y aquí es donde la estructura del programa se vuelve interesantísima. Para que el ordenador pueda procesar todo esto sin colapsar, FAST divide el mundo físico en una cuadrícula perfecta. Un tablero de ajedrez gigante. Tal cual. Hay que imaginarse ese tablero proyectado sobre el plano de un edificio, donde cada celda o baldosa mide exactamente 40 por 40 centímetros. Muy específico. No. Un formato por turnos. Exacto. Y la premisa fundamental para que esto funcione es que cada celda de 40 por 40 solo puede estar ocupada por una persona a la vez. Es una simplificación muy elegante para que la máquina procese miles de cálculos por segundo. Es una simplificación elegante desde el punto de vista del código, sin ninguna duda. Pero esa misma premisa plantea interrogantes importantes sobre la biomecánica en el mundo real. Por el tamaño de la celda. Claro. Un cuadrado de 40 por 40 centímetros es un espacio físico bastante limitante. Argumentar que nos movemos por turnos exactos de un segundo, saltando de una baldosa a otra de forma ordenada, ignora cómo nos comportamos realmente.
Ya. Pensemos por un momento en la experiencia cotidiana de caminar por la Gran Vía de Madrid o por cualquier gran arteria comercial el primer día de rebajas. La gente no respeta una cuadrícula invisible. Madre mía, desde luego que no. Hay empujones, hay personas con abrigos voluminosos, otros van cargados con bolsas enormes o simplemente hay diferencias en la envergadura corporal. La gente se solapa físicamente. Esa regla estricta de una persona por celda asume una cortesía espacial que, francamente, en una emergencia es lo primero que desaparece por la puerta. Es un apunte muy agudo. Y los propios creadores del modelo son conscientes de esa rigidez. Por eso, para compensar esa falta de fluidez orgánica, introducen un concepto que parece sacado de la ciencia ficción. Los campos de suelo. Los floor fields, exacto. Campos de fuerza invisibles. CAST utiliza 3 tipos principales de campos para guiar a estos agentes por su tablero de ajedrez. A ver. Me gustaría pedir a quienes nos escuchan que piensen en la última vez que entraron a un cine a oscuras. Inconscientemente, el cerebro escanea el lugar y traza una línea invisible hacia la puerta de salida iluminada más cercana. Un comportamiento instintivo. Pues el primer tipo de campo, el campo estático, convierte ese instinto en gravedad pura. El programa precalcula y memoriza la distancia desde cada baldosa hasta la salida. Ah, muy inteligente. Así, los agentes virtuales simplemente caen hacia la puerta, como si el suelo estuviera inclinado. El ordenador se ahorra la monumental tarea de recalcular la ruta óptima para cada persona en cada segundo. Porque la atracción hacia la salida ya está impregnada en el mapa. Exactamente. Y esa idea de la gravedad estática es muy coherente, porque modela perfectamente ese instinto direccional básico que todos tenemos en situaciones normales. Pero donde la investigación realmente da un salto cualitativo hacia la complejidad es con los campos dinámicos. Ahí quería llegar. Lo de los campos dinámicos me parece verdaderamente ingenioso. Funcionan creando rastros invisibles. Como las migas de pan de Pulgarcito. Exacto. Cuando una persona virtual se mueve de la celda A a la celda B, deja atrás de sí un valor matemático. Y la magia es que el rastro está vivo. Tiene una probabilidad de decaimiento, que los autores llaman delta, y una probabilidad de difusión, que llaman alfa. O sea que con cada ronda de un segundo, la huella se va desvaneciendo y a la vez se esparce ligeramente hacia las baldosas vecinas. Eso es, se vuelve más ancha, pero más tenue. Esto permite transformar interacciones a larga distancia en interacciones a corta distancia. Ahorrando procesamiento. Muchísimo. Poniéndolo en contexto práctico, si alguien a 30 metros encuentra un atajo libre de humo, no necesitamos tener contacto visual con esa persona para seguirla. Solo necesitamos tropezar con su rastro fresco y dejarnos llevar por la corriente de la masa. Desde la perspectiva del diseño de algoritmos, crear una memoria espacial que se desvanece y se difunde es una manera magistral de imitar el comportamiento de rebaño. Sin duda. Pero, volviendo a ser de abogado del diablo, si miramos la aplicación práctica en una crisis real, hay una fricción considerable. Te escucho. Este modelo asume que las personas van a seguir a la masa basándose en rastros lógicos dejados por quienes pasaron por allí unos segundos antes. Pero si estamos modelando la evacuación de un edificio en llamas, ¿qué ocurre con los factores desorientadores? Como el humo. Exacto. ¿Qué pasa cuando el humo negro inunda un pasillo a la altura de los ojos? El pánico a menudo lleva a las personas a ignorar por completo el camino lógico o incluso a ir en contra de la corriente de los demás. Toman decisiones irracionales. Dictadas por la desesperación. Las migas de pan matemáticas funcionan de maravilla con visibilidad y cierta calma tensa, pero el pánico extremo es la ausencia total de lógica. Es un debate interesantísimo. Y para aportar un poco más de contexto antes de entrar en la psicología de la gente, mencionaré rápidamente que el modelo incluye un tercer campo, el campo de pared. Simplemente precalcula la distancia a los muros para evitar que la gente intente atravesarlos. Ahorrando tiempo de cálculo de colisiones. Eso es. Pero abordemos directamente tu punto sobre la irracionalidad, porque Kretsch y Schreckenberg no obviaron la naturaleza humana. De hecho, la tradujeron a fórmulas matemáticas en la sección 3 de su trabajo. Dotaron a los agentes virtuales de propiedades humanas. Así es. La primera es la inercia. Y aclaremos que no es la inercia newtoniana clásica, es una inercia biomecánica. Modela esa incapacidad humana de hacer giros bruscos cuando corremos a alta velocidad. Claro, frenar y girar 90 grados requiere tiempo y espacio. Ese es un matiz vital que aporta mucho valor al modelo.
Reconocer esa inercia biomecánica es admitir que no somos esferas perfectas rodando por un plano inclinado, sino cuerpos con articulaciones y limitaciones de equilibrio. Exacto. Siguiendo esa línea, incorporaron la repulsión. Esto ya es puramente psicológico. Es el deseo humano innato de mantener nuestro espacio personal. Si hay espacio en el pasillo, un agente tenderá a separarse de los demás. Muy cierto. Y finalmente integraron la fricción. Esto ocurre cuando dos personas, de manera simultánea, deciden ocupar la misma celda de 40 centímetros en el mismo segundo. Entran en conflicto y la eficacia de movimiento de ambos cae en picado, simulando un forcejeo. ¿Un atasco? Y aquí es donde la matemática se vuelve un arte. Todas estas propiedades se regulan mediante unas constantes de acoplamiento, las variables K. Las famosas K. Imagina la mesa de mezclas de un ingeniero de sonido en un estudio de grabación, llena de botones deslizantes. Cada constante K es uno de sus botones. Tenemos la K sub S, que representa el conocimiento del entorno, la K sub I, para la inercia, que refleja la forma física, o la K sub P, que controla cuánto le importa chocar con otras personas. Al ajustar esos deslizadores, cambian la canción de cómo se mueve la multitud. Y todos esos valores confluyen en la ecuación 1, una fórmula maestra que calcula la probabilidad exacta de que una persona elija una baldosa específica. Me parece increíble la audacia de intentar meter toda la complejidad de la decisión humana en una única ecuación. Y audaz es, sin duda, lograr que el software pondere en microsegundos el instinto de huir frente al deseo de no chocar con el compañero es un hito. Pero volviendo a nuestra mesa de mezclas, el problema es ¿quién mueve esos deslizadores bajo presión? ¿A qué te refieres? ¿Se puede realmente encasillar el instinto primario de supervivencia en una constante K estática? Si manipulamos el deslizador de la interacción con los demás, somos capaces de capturar matemáticamente ese instante exacto en el que una persona empuja a otra al suelo para salvar su propia vida. Es duro, pero es una realidad en los pánicos de multitudes. Y pensemos en la variable del conocimiento del entorno. Asume que si trabajas allí, tu deslizador de conocimiento está al máximo, pero el estrés extremo altera la percepción espacial. Un edificio conocido se transforma en un laberinto. Totalmente, en cuanto las luces se apagan y las alarmas suenan. Confiar ciegamente en la ecuación 1 implica asumir que bajo una presión letal, el cerebro sigue evaluando probabilidades de forma óptima. Comprendo perfectamente ese escepticismo. Y es el mismo que tendrían muchos expertos en emergencias. Pero lo fascinante es que los investigadores no dejaron FAST en el laboratorio, los sometieron a la prueba de fuego definitiva. Y los datos terminaron validando su algoritmo. ¿Lo llevaron a un colegio? Sí, concretamente a un colegio de educación primaria en Alemania, el Am Knappert en Duisburg, para simular un simulacro de evacuación real. Un entorno de pruebas excelente por lo impredecible que es una multitud de niños. Fue un despliegue exhaustivo. 2 edificios, el principal de 3 plantas y un edificio secundario de 2 plantas. Además, había cámaras de televisión infantil grabando, lo que motivó enormemente a los niños a correr. Me lo imagino. Organizaron 2 simulacros, y en el primero de ellos sucedió una anécdota que ilustra perfectamente la fricción entre el código y la vida real. El factor caos. El incidente de la clase de música. Ese mismo. Tengo que admitir que esta es, con diferencia, mi parte favorita de la investigación. Ilustra brillantemente por qué el comportamiento humano cotidiano es el enemigo natural de los modelos predictivos. Cuéntalo, cuéntalo. Pues resulta que, durante ese primer simulacro, todo el colegio comenzó a evacuar, excepto a la clase de música en la segunda planta. Simplemente no salieron. ¿El motivo? La campana de alarma de su aula llevaba tiempo rota. Y ellos estaban cantando. A pleno pulmón, haciendo tanto ruido que fue físicamente imposible que escucharan la alarma del pasillo. Ninguna ecuación de campos dinámicos puede prever una campana averiada combinada con un coro infantil entusiasta. Desde luego que no. Es la demostración empírica de que el mundo real está plagado de variables ocultas que dinamitan la cuadrícula en un instante. Es una anécdota fantástica. Pero lo que marca la diferencia en un buen trabajo científico es cómo se reacciona ante ese caos. Los investigadores no se frustraron, utilizaron esas observaciones para pulir su modelo. Claro, se adaptaron. Exacto. Y los datos puros arrojaron conclusiones interesantísimas. Vieron a niños pequeños corriendo a velocidades formidables, alcanzando picos de hasta 3 metros por segundo.
Motivados por las cámaras. Seguramente. En contraste, los alumnos de cuarto grado, más mayores, mostraron un comportamiento más disciplinado. Se agruparon más, se movieron a velocidades más contenidas y mostraron tiempos de reacción mucho más lentos. ¿Tardaron en asimilar la situación? Entre 18 y 20 segundos desde que sonó la alarma hasta que empezaron a moverse hacia la puerta. Y también corroboraron la inercia biomecánica. Observaron cómo los giros cerrados en las escaleras reducían drásticamente la velocidad de flujo. Confirmando sus fórmulas. Pero también se toparon con comportamientos que rompían sus esquemas, como el fenómeno que ellos llaman dawdling. Remolonear o hacer el tonto, básicamente. Eso es. En el segundo simulacro notaron que un par de niños en la segunda planta se detuvieron en medio del pasillo a remolonear sin ningún motivo aparente. No había humo, no había escombros, simplemente perdieron el tiempo. ¿Y cómo afectó eso a los datos? Pues provocó que la gráfica de evacuación, que debería ser una curva suave y ascendente, mostrara de repente una meseta plana, un estancamiento total en el flujo de salida. Vaya. Los autores son muy honestos al confesar que su modelo sudó tinta para intentar replicar en la simulación esta pérdida de tiempo aleatoria, porque ¿cómo programas la distracción de un niño de 7 años dentro de una matriz basada en la eficiencia probabilística? Es un desafío tremendo. Pero es aquí, tras ajustar todos estos matices, donde llega el triunfo absoluto de FAST. Tomaron todo ese cúmulo de datos reales del primer simulacro, ajustaron la campana rota y calibraron meticulosamente todas las variables de la mesa de mezclas. A ver los resultados. Le pidieron al ordenador que simulara desde cero cómo sería el segundo ensayo, asumiendo que la clase de música sí escuchaba la alarma. El software ejecutó la simulación 1000 veces seguidas. Para obtener un promedio. Exacto. El simulador predijo que evacuar el edificio principal tomaría exactamente 67,7 segundos. ¿Y cuál fue el tiempo real cronometrado con los niños corriendo al patio? Dímelo tú. 69,9 segundos. Impresionante. Estamos hablando de una diferencia ridícula de apenas 2 segundos entre un laberinto de ecuaciones matemáticas y la impredecible realidad de cientos de escolares. Es una aproximación asombrosamente precisa. A nivel macro, el modelo funcionó. Lograr 67,7 frente a 69,9 segundos es un hito estadístico que hay que aplaudir. Representa un margen de error ínfimo. Pero si hacemos zoom y analizamos los detalles microscópicos, los propios datos revelaron un fallo sistémico importante. El del tamaño físico, ¿verdad? Ese mismo. A pesar de clavar el tiempo global, el sistema fue incapaz de replicar con fidelidad el altísimo flujo de salida que se midió en la segunda planta. El motivo es que el software estaba programado con datos anatómicos de personas adultas. ¿Y los niños ocupar menos espacio? Considerablemente menos dentro de esa estricta cuadrícula de 40 centímetros. En la vida real se escurren y fluyen con más agilidad a través de los cuellos de botella. El modelo no estaba configurado para el volumen infantil. Es una limitación válida, pero yo diría que es técnica y subsanable. En futuras versiones se recalibra el tamaño de las celdas para menores y listo. Podría ser. Pero hay otro factor muchísimo más difícil de codificar: el aprendizaje humano activo. Si miramos los datos del edificio secundario, los tiempos bajaron significativamente entre el primer y el segundo intento. De 60,5 a 56,5 segundos. Los niños fueron más eficientes la segunda vez porque ya estaban sobre aviso, o habían practicado la ruta. Este aprendizaje cognitivo rápido es algo que un software basado en la física de partículas no puede anticipar de forma orgánica. Porque las partículas no aprenden. Las partículas de agua no aprenden a fluir mejor la segunda vez, pero los humanos sí. Es un punto de vista brillante, y creo que nos proporciona el puente perfecto para empezar a agrupar nuestras ideas y extraer valor de todo este análisis. Hemos cubierto un territorio técnico muy profundo. Si tuviéramos que destilar las lecciones para quienes nos escuchan, destacaría 3 grandes bloques. Adelante. El primero es la inmensa ambición y complejidad que supone intentar reducir algo tan orgánico y continuo como una multitud humana a celdas discretas de 40 por 40 centímetros. Es un esfuerzo titánico. Completamente de acuerdo. Y el segundo pilar sería el enorme ingenio detrás de los campos de suelo. Esos rastros dinámicos que se evaporan, combinados con la tracción estática hacia las salidas, son una forma brillante de simular la psicología de masas ahorrando recursos informáticos. Es ingeniería al más alto nivel. Y el tercer punto, que ha sido el hilo conductor de toda nuestra conversación, es la tensión constante entre la rigidez del algoritmo y la maleabilidad de la realidad. El modelo frente al humano. Exacto.
Por un lado, tenemos un modelo matemático capaz de predecir una evacuación con solo 2 segundos de margen de error. Y por otro, la caótica realidad humana. Niños remoloneando, diferencias anatómicas y campanas averiadas en una clase de música. Es la lucha eterna entre la estadística y la naturaleza indomable del individuo. Siguiendo el hilo de esa lucha eterna, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión final profunda para toda nuestra audiencia. Algo que va un paso más allá de las métricas del documento. ¿Te escuchamos? Hemos visto que este programa puede predecir tiempos de evacuación con precisión milimétrica, ajustando variables de fricción y campos invisibles. Así que la gran pregunta filosófica que me asalta es, si nuestro comportamiento en situaciones críticas, cuando estamos dominados por el instinto, puede ser predicho con tanta exactitud en una cuadrícula de ordenador. ¿Hasta qué punto somos libres en el día a día? Esa es la clave. La forma en que fluimos por las aceras concurridas o navegamos por un centro comercial gigantesco. ¿Somos conscientes de nuestras trayectorias? ¿O somos, en el fondo, simplemente agentes reaccionando a estímulos precalculados, siguiendo el camino de menor resistencia en un tablero diseñado por urbanistas invisibles? Madre mía, menuda perspectiva para terminar. Es de esas reflexiones que le dejan a alguien dándole vueltas a la cabeza durante horas. Sin duda es un cierre brillante para nuestro análisis de hoy. Da que pensar, desde luego. Animo a todos los que nos han acompañado a poner a prueba esta teoría empíricamente. La próxima vez que estén en una estación de tren abarrotada, deténganse a observar a la multitud. Busquen esos campos estáticos, observen los cuellos de botella y la inercia real. Probablemente empezarán a ver el mundo como una simulación matemática. Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias a todos por sumarse a nosotros para destripar este fascinante documento de investigación. Ha sido un auténtico placer acompañarles en este aprendizaje conjunto. Sigan manteniendo viva esa curiosidad, cuestionen el mundo que les rodea y nos escuchamos muy pronto en nuestra próxima inmersión profunda.